¿Alguna vez has imaginado ser amonestado por una acción aparentemente inofensiva, como realizar una chanza? Pues bien, en la antigua urbe de Betel, un conjunto de muchachos descubrió de la forma más horrenda lo que acontece al mofarse de un varón de Dios. Hoy, nos adentraremos en la narrativa cautivadora y algo espeluznante de Eliseo, el vidente que sucedió a Elías, y el día en que dos osos irrumpieron en escena para salvaguardar el honor de un hombre consagrado. Abre tu escritura en 2 Reyes, capítulo 2, versículos del 23 al 25, y prepárate para un relato que demuestra cómo la equidad divina puede ser tan imprevisible como arrasadora. Tras recibir la doble medida del espíritu de Elías, Eliseo afrontó su primer reto público. Mientras ascendía a Betel, un grupo de jóvenes de la localidad empezó a escarnecerlo, exclamando: «Asciende, calvo, asciende, calvo». Al comienzo, podría parecer meramente una travesura infantil, sin embargo, esta provocación encerraba un profundo desdén, no solo hacia su persona, sino hacia su misión celestial. Irritado, Eliseo se giró, los observó e invocando el nombre del Señor, los maldijo. Lo que aconteció a continuación fue algo que nadie hubiera podido anticipar. Desde la arboleda cercana, emergieron dos osos que acometieron a los muchachos, dejando a la comunidad en absoluto estupor y pavor. Este suceso fue una señal inequívoca de que Eliseo no era un profeta ordinario y que ridiculizar a los ungidos de Dios podría acarrear consecuencias funestas. Este relato del libro de los Reyes narra un suceso perturbador en la existencia del vidente Eliseo. Mientras transitaba de Jericó a Betel, Eliseo fue ultrajado y atormentado por un conjunto de muchachos. Como castigo por sus mofas, dos osas emergieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. A primera vista, este pasaje puede resultar chocante. ¿Por qué un varón de Dios condenaría a jóvenes a la muerte por simples escarnios? Al examinar el trasfondo histórico y cultural de esta historia, así como otros fragmentos de las Escrituras, podemos comprender mejor el sentido más profundo de este episodio. Vamos a analizar algunos aspectos. En primer lugar, es crucial notar que estos muchachos no eran infantes simples e ingenuos. El término hebreo empleado aquí realmente alude a varones de aproximadamente 20 años. Este era un grupo numeroso, ya que 42 de ellos perecieron. Estos jóvenes eran residentes de Betel, una ciudad conocida en aquel entonces por su idolatría y repudio a los videntes de Dios. Al insultar a Eliseo, estaban, de hecho, rechazando la autoridad y el mensaje divino. Como recuerda el salmista: «No toquéis a mis consagrados, ni hagáis mal a mis profetas», Salmo 105, versículo 15. Los profetas del Antiguo Testamento representaban al Altísimo. Desestimar su mensaje era desestimar al propio Creador. Además, la burla de estos jóvenes llevaba una connotación aún más ofensiva en el contexto cultural de la época. Al llamar a Eliseo calvo, lo despreciaban públicamente y cuestionaban su autoridad como vidente. En aquel tiempo, la alopecia prematura era vista como un indicio de reprobación divina. Por último, este pasaje nos recuerda que el Creador no tolera indefinidamente el rechazo de su palabra y el desprecio hacia sus siervos. El apóstol Pablo nos advierte: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará», Gálatas 6, versículo 7. El Señor es paciente, pero su justicia siempre prevalece al final. Vamos a comenzar con la edad aproximada de estos jóvenes. Un elemento que puede causar confusión en este fragmento de los Reyes es la edad precisa de los muchachos que ultrajaron a Eliseo. Dependiendo de la traducción, se les describe como niños o jóvenes. Esta ambigüedad ha conducido a interpretaciones dispares a lo largo de los siglos. En hebreo, el término utilizado es Ne'arim Ketannim, que literalmente significa niños o jóvenes, pero las opiniones sobre la edad exacta difieren. Algunos exégetas se inclinan por niños de alrededor de 10 años, mientras que otros creen que eran adolescentes o jóvenes adultos. Lamentablemente, el Antiguo Testamento no proporciona una indicación precisa de la edad de la mayoría de los hebreos en esa época. Sin embargo, varias pistas sugieren que estos jóvenes eran mayores que meros infantes. En primer lugar, eran capaces de recorrer largas distancias por sí mismos, desde Jericó a Betel, unos 15 km. Además, el número de 42 víctimas fallecidas por los osos sugiere un extenso grupo de jóvenes, no solo unos pocos infantes aislados. Históricamente, era común durante ese periodo que bandas de jóvenes solteros, sin responsabilidades, buscaran imponerse a través de la violencia y la intimidación,
un fenómeno presente en muchas sociedades antiguas. Estos detalles, por lo tanto, inclinan la balanza hacia jóvenes adultos indisciplinados de alrededor de 20 años. Esta interpretación también se deriva del contexto cultural de la época. Insultar la calvicie prematura de Eliseo equivale a negar públicamente su autoridad como profeta, un agravio que probablemente los niños no habrían comprendido completamente en toda su gravedad. Por otro lado, jóvenes indisciplinados buscando desestabilizar al profeta tiene todo el sentido. Sin embargo, la edad permanece ambigua en el texto original. Quizás esto sea intencional para dejar cierta incertidumbre sobre la edad exacta de este grupo de alborotadores. De cualquier manera, la historia nos invita, sobre todo, a reflexionar sobre la gravedad del pecado cometido. El rechazo arrogante de la palabra de Dios por jóvenes idólatras endurecidos. Más que su edad, es la actitud de sus corazones lo que está en juego. Así, si estos alborotadores tenían 10, 20 o 30 años, al final de cuentas, poco importa. Lo principal es reconocer la justicia de su castigo frente a su pecado. Este triste episodio debe recordarnos que nadie rechaza a los mensajeros de Dios impunemente y que es urgente, a todas las edades, desde la infancia hasta la juventud, escuchar el llamado del Señor antes de que sea demasiado tarde. La identidad exacta de los jóvenes que se burlaron de Eliseo está sujeta a debate entre los exégetas debido a la falta de detalles en el texto bíblico. Sin embargo, el contexto geográfico y cultural del reino de Israel en aquella época puede arrojar luz sobre esto. Para comenzar, el enfrentamiento ocurrió en la carretera entre Jericó y Betel. Betel, famosa en esa época como un importante centro de culto idólatra, tenía un templo dedicado al becerro de oro, un culto denunciado por los profetas bíblicos. Este culto era un renacimiento de una antigua tradición cananea, donde los cananeos veneraban a Baal, el dios de la tormenta, en forma de un toro. Jeroboam estableció el culto al becerro de oro en Betel como una alternativa nacional a las peregrinaciones al templo de Jerusalén, que permanecía bajo dominio judío. Dado este contexto, es razonable asumir que los jóvenes encontrados por Eliseo eran nativos de Betel o estaban en camino allí para participar en los rituales idólatras del templo. Su hostilidad hacia el profeta refleja el rechazo, por los círculos paganos, del mensaje del Señor. Espero que esta versión revisada sea de tu agrado y cumpla con tus expectativas. Si necesitas más ayuda, no dudes en decírmelo. Además del culto al becerro de oro, otras prácticas paganas como el baalismo y el culto a Aserá eran comunes en el reino de Israel durante ese periodo. Estos rituales licenciosos seducían a las multitudes con sus celebraciones descontroladas. Es razonable suponer que algunos de los jóvenes insolentes que Eliseo encontró estaban vinculados a estas sectas idólatras e inmorales. En cualquier caso, la conducta de estos jóvenes, su insulto y agresión, evidencia un claro rechazo a los principios de la alianza mosaica. Ellos personifican la resistencia soberbia y violenta de una juventud pervertida, cautivada por los ritos paganos en auge en el errante reino de Israel. Su castigo ejemplar, por lo tanto, es parte de ese contexto de combate espiritual contra las desviaciones idólatras de una nación consagrada al Señor. Eliseo defiende el honor del Dios Trino frente a un grupo de alborotadores adoctrinados en una religión falsa. Este episodio nos recuerda la necesidad de estar alertas ante las tentaciones de los ídolos modernos, disfrazados de progreso y modernidad. Nuestra sociedad venera ciegamente el éxito profesional y social, promoviendo el carrerismo y el compromiso. El dios del dinero impera como señor indiscutible, exacerbando la avaricia y la injusticia. El cuerpo es idolatrado a través de los dictámenes de la apariencia física y el exceso hedonista. Ídolos pop sustituyen a ídolos de piedra, despertando una devoción irracional en sus adeptos. Las redes sociales, a su vez, fomentan un culto moderado al ego, con cada individuo erigiéndose como una deidad virtual en su altar digital. Estos nuevos ídolos conducen a un encarcelamiento espiritual tan tangible como el de las falsas deidades antiguas, desviándonos del Dios verdadero y de los valores eternos de su reino. Ante estas seducciones, pidamos la asistencia del Espíritu para permanecer como testigos fieles de Cristo. Vivamos plenamente nuestro llamado como profetas de esta era. En tercer lugar, el incidente de la burla de los jóvenes relatado en el capítulo previo de los Reyes resuena inquietantemente, con la mofa hacia Eliseo, que decían, sube, calvo, sube, calvo. Estas expresiones, aunque puedan parecer solo una broma de mal gusto, llevan un significado espiritual profundo. La burla no es meramente una falta de cortesía,
sino un desafío directo a la autoridad que Eliseo ostentaba como hombre de Dios. En el contexto bíblico, mofarse de un profeta era equivalente a mofarse del ente que lo envió. Así, al faltarle al respeto a Eliseo, estos jóvenes estaban, de hecho, desafiando a Dios mismo. Siguiendo este análisis, vemos que, a pesar de la aparente simplicidad del suceso, lo que estaba en juego era un asunto de reconocimiento y reverencia por la santidad y soberanía divinas. Este incidente nos lleva a reflexionar sobre cómo, muchas veces, las actitudes que adoptamos y las palabras que pronunciamos pueden revelar mucho más que nuestras intenciones superficiales. Son manifestaciones de nuestro corazón y de nuestra postura ante Dios y su labor. En este episodio, la intervención de los osos, enviados no como un castigo cruel sino como una respuesta divina a la provocación, sirve como un severo recordatorio de la seriedad con que Dios considera el desprecio hacia su palabra y sus ungidos. Aquí, los osos pueden ser vistos no solo como animales reaccionando instintivamente, sino como instrumentos de una lección mayor sobre las repercusiones de nuestras acciones y palabras. Esta coincidencia léxica no puede ser casual y merece nuestra atención. Mientras Elías estaba a punto de ser llevado al cielo, su discípulo Eliseo exclamó: mi padre, los carros de Israel y sus jinetes. Esta proclamación resalta el rol de Elías como el auténtico defensor y protector de Israel a través de su mensaje profético. Entonces, en el mismo instante en que Elías ascendía al cielo en un torbellino, Eliseo repitió: mi padre, los carros de Israel y sus jinetes. Una reiteración que transmite su profunda congoja por la partida de su mentor espiritual. Ahora, ¿qué vociferan los jóvenes rebeldes cuando Eliseo transita por Betel? Sube, calvo, sube, calvo. Así, Eliseo es ridiculizado y comparado con Elías, quien fue elevado al cielo, pero en lugar de una ascensión glorificada, esto es una mofa destinada a menospreciar al profeta. Esta conexión con la elevación de Elías nos revela mucho sobre las intenciones de estos jóvenes. Al llamar a Eliseo calvo, niegan sus pretensiones al rol profético, así como habían desestimado la autoridad de Elías antes que él. Y al gritar, sube, se mofan abiertamente de la creencia de que los profetas del Señor son llevados al cielo. Detrás de su escarnio, hay un profundo rechazo de la palabra profética. Estos jóvenes obstinados repiten las palabras sagradas para mejor ridiculizar el mensaje divino. En lugar de clamar, mi padre, reconociendo la autoridad de Eliseo, lo denigran gritando, sube, calvo. Esta inversión de términos bíblicos revela la verdadera índole de su pecado. No son meras travesuras infantiles, sino una blasfemia consciente y premeditada por parte de jóvenes adoradores de ídolos. Al gritar, sube, calvo, rechazan deliberadamente a los profetas enviados por el Señor para convocarlos de vuelta a la fe verdadera. Así, esta conexión entre los dos episodios nos permite comprender las implicaciones espirituales en este relato. Detrás de las apariencias de una anécdota violenta, hay un enfrentamiento entre la auténtica palabra de Dios y la arrogante idolatría de estos jóvenes. Su castigo, por severo que sea, refleja la gravedad de su pecado contra el propio Espíritu Santo. Al meditar sobre este pasaje, cuestionemos si acogemos con júbilo a los mensajeros que Dios sigue enviándonos, o si, como estos jóvenes insolentes, rechazamos por soberbia las admoniciones proféticas que perturban nuestro ego. Que podamos proclamar con todo el corazón, no, sube, calvo, sino, habla, Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3, 9. En cuarto lugar, el episodio de los osos emergiendo del bosque para atacar a los jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo, puede chocar con nuestra concepción moderna de justicia y misericordia divinas. Sin embargo, al examinarlo más detenidamente, observamos que el texto bíblico no afirma explícitamente que Dios envió directamente a estos osos para castigar a los burlones. Esta interpretación común merece ser matizada. La narración está redactada de manera muy sobria, relatando factualmente que Eliseo los maldijo en el nombre del Señor y 2 osas hembras salieron del bosque y despedazaron a 42 de los jóvenes. No podemos inferir directamente una relación de causa y efecto entre la maldición de Eliseo y el ataque de los osos. Ciertamente, la secuencia de los eventos es inquietante, pero correlación no implica causalidad. Nada indica que los osos aparecieron milagrosamente o instantáneamente después de las palabras del profeta. Esto tal vez haya sido una lamentable coincidencia no premeditada. Además,
El Antiguo Testamento contiene muchas otras historias en las que las personas son heridas mortalmente por animales salvajes sin intervención sobrenatural, Levítico 26, 22, 2 Reyes 2 y 24, Ezequiel 2 y 15. Nada prueba que este ataque de osos fuera un castigo divino en lugar de un trágico suceso natural sin una dimensión milagrosa. Por encima de todo, atribuir este suceso a una venganza divina directa iría en contra del mensaje central de las Escrituras. La Biblia revela un Dios que es santo pero paciente, lento para la ira y lleno de amor por la humanidad. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, no a invocar fuego del cielo sobre ellos. Su reino es de gracia, no de condenación sumaria. Así, al observar el episodio de los osos y Eliseo, es esencial abordar la narrativa con un corazón abierto, buscando comprender no solo los hechos, sino lo que nos enseñan sobre la humanidad y la divinidad. Lo que parecía ser un acto de severidad incontestable quizás revele capas más profundas. ¿Será que, en lugar de enfocarnos en el castigo, no deberíamos reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras palabras y acciones? Los jóvenes se burlaron, sí, y la naturaleza respondió a su manera. Un recordatorio punzante de que nuestras acciones tienen consecuencias y estas no siempre son previsibles o controlables. Esta historia sirve como un espejo para nuestra propia vida, reflejando la complejidad del mundo en que vivimos y las tensiones entre lo sagrado y lo cotidiano. Nos invita a pensar sobre cómo, incluso en las situaciones más desafiantes, la misericordia puede revelarse de formas inesperadas. Nos recuerda que, a pesar de nuestra tendencia a juzgar rápidamente, la verdadera justicia y el verdadero amor provienen de un lugar más alto, enseñándonos a buscar comprensión y reconciliación, no venganza o miedo. Numerosas narrativas del Antiguo Testamento describen sucesos sin caracterizarlos como actos divinos directos. Más bien, ilustran la aspereza de la existencia en aquellos tiempos, sin atribuir cada acontecimiento a un designio divino específico. Este parece ser el caso con el ataque de los osos. Por tanto, una interpretación meticulosa del texto exige prudencia. Nada señala de manera explícita que Dios enviara milagrosamente estos osos para sancionar a los jóvenes. Este drama podría haber sido simplemente el desenlace trágico de su temeridad ante un riesgo natural. Antes de inculpar a la divinidad, examinemos primero nuestros propios corazones. En quinto lugar, ¿alguna vez te has cuestionado por qué esta historia se encuentra en la Biblia? A primera vista, este relato de jóvenes despedazados por osos por ultrajar al profeta Eliseo nos resulta sorprendente, incluso escandaloso. ¿Por qué tal episodio sería incorporado en las Escrituras Sagradas? ¿Qué nos intenta enseñar Dios a través de esta historia cruenta? Varias razones contribuyen a explicar la inclusión de este pasaje en la Biblia. En primer término, nos recuerda la formidable santidad de Dios y el pecado grave que representa el desdén por su palabra. Dios es paciente, pero su juicio eventualmente recae sobre aquellos que desdeñan obstinadamente a sus emisarios. Este relato también evidencia la continuidad entre los ministerios de Elías y su discípulo Eliseo. Así como Elías había convocado fuego del cielo sobre los que lo repudiaron, Eliseo detenta una autoridad profética que no puede ser desafiada impunemente. El espíritu de Elías ahora descansa sobre él. De manera más extensa, este episodio es parte del conflicto entre el mensaje profético y la idolatría en aumento en el reino de Israel. Ilustra de manera dramática las tensiones en torno a la contienda librada por los profetas contra las prácticas erróneas de la nación. Su mensaje inquietaba y generaba hostilidad. En un plano simbólico, estos jóvenes simbolizan a aquellos que desprecian y ridiculizan la palabra de Dios. Su destino prefigura el juicio final que aguarda a todos aquellos que rechazan tercamente al Señor y sus mandatos sagrados. Es una advertencia severa para cada lector. Además, este episodio nos recuerda que la vida en el mundo, subyugado por el pecado, alberga numerosos peligros y amenazas letales. En cualquier instante, nuestra existencia puede desequilibrarse trágicamente. De ahí la urgencia de reconciliarnos con Dios. Este relato posee una dimensión tipológica, presagia la violencia que el último profeta, Jesucristo, padecerá a manos de sus contemporáneos. Como Eliseo, él será rechazado por algunos, pero ese rechazo, paradójicamente, conducirá a la redención de toda la humanidad. Así, múltiples motivos profundos justifican la presencia de este lúgubre episodio en las Escrituras. Antes de condenarlo apresuradamente, reflexionemos sobre las enseñanzas fundamentales que comunica: la seriedad del pecado, la relevancia de atender a los profetas.
La fragilidad de la existencia y la anticipación de la pasión de Cristo nos instan a abrir nuestros corazones, humildemente a lo que Dios quiere revelarnos. Aunque este pasaje es inquietante, nos brinda enseñanzas que a menudo se pasan por alto y que son importantes destacar. En primer lugar, seamos agradecidos por vivir bajo la nueva alianza en Jesucristo. Por su sacrificio en la cruz, Él manifestó un amor y clemencia que superan con creces la rigurosa justicia del antiguo pacto. Tras el incidente con los osos, Eliseo prosiguió su ministerio, realizando milagros y enseñando en Israel. Demostró su poder profético mediante diversos actos prodigiosos, como la purificación de las aguas, la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la sunamita. Estos eventos afianzaron su estatus como un auténtico servidor de Dios, evidenciando que el espíritu de Elías descansaba sobre él. Actuó como una figura de gran influencia y estima durante un periodo convulso en la historia de Israel. Eliseo no solo efectuó milagros, sino que también desempeñó un papel crucial en la guía de los reyes de Israel a través de épocas agitadas. Su influencia abarcaba tanto lo espiritual como lo político, siendo una voz de sabiduría y dirección divina en medio de conflictos e incertidumbres. Durante el asedio de Samaria, cuando la ciudad estaba al borde del colapso debido a una severa hambruna y al cerco de los arameos, Eliseo profetizó el fin abrupto del asedio y la subsiguiente abundancia de alimentos, lo cual se cumplió de manera milagrosa. Esto no solo salvó la ciudad, sino que también fortaleció la fe del pueblo en la providencia de Dios y en el ministerio de Eliseo. Además de los milagros y la orientación a los monarcas, Eliseo tuvo un rol significativo en la formación de colectivos de videntes conocidos como hijos de los profetas. Los lideró y educó, contribuyendo a fomentar una nueva generación de líderes espirituales que proseguirían la labor en Israel. Esta aportación fue crucial para preservar la tradición profética y la adhesión a los preceptos divinos, incluso en tiempos de gran apostasía. El legado de Eliseo se caracteriza por su compromiso inalterable con Dios y con su gente, enfrentando a monarcas y naciones con valentía y convicción. Vivió en uno de los periodos más desafiantes de la historia de Israel, pero su vida y ministerio fueron testimonios evidentes de que Dios no desampara a su pueblo, incluso en los tiempos más sombríos. Al reflexionar sobre su trayectoria desde el incidente con los osos hasta el término de su ministerio, observamos a un hombre que, pese a enfrentar adversidades y resistencias, se mantuvo firme en su encomienda divina, dejando una huella perdurable que resonaría por generaciones. Eliseo no solo impactó su propia época con milagros y guía divina, sino que también allanó el camino para la continuidad del quehacer profético tras su muerte. Su docencia y liderazgo contribuyeron a formar un conjunto coherente de videntes que mantuvieron encendida la llama de la fe en una era en la que el reino de Israel oscilaba frecuentemente entre la devoción al verdadero Dios y la idolatría. Entre los relatos más destacados al final de la vida de Eliseo está su interacción con el rey Joás de Israel. Incluso en su lecho de muerte, Eliseo continuó ejerciendo influencia, demostrando su profunda conexión con las necesidades de su gente y la soberanía de Dios. Cuando Joás visitó a Eliseo, lamentando la inminente pérdida del carro de Israel y sus jinetes, Eliseo le encomendó una última misión profética. Orientó al rey a disparar flechas por la ventana abierta, como símbolo de la victoria que Israel obtendría sobre los arameos. Incluso debilitado, la autoridad y el espíritu profético de Eliseo no mermaron, y su última profecía también se cumplió, reafirmando la continuidad del cuidado de Dios por Israel. La muerte de Eliseo no marcó el fin de su influencia. Un evento notable póstumo que evidencia el poder persistente asociado a Eliseo ocurrió cuando un cuerpo fue depositado en la sepultura de Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el hombre muerto revivió y se levantó, un milagro que resonó profundamente en la comunidad, reforzando el legado perdurable de Eliseo como un hombre de Dios cuya vida continuó testimoniando el poder divino incluso después de su fallecimiento. Así, la historia de Eliseo es una de constante fe, valentía e intervención divina, dejando un legado que trascendió las generaciones, demostrando que los verdaderos siervos de Dios dejan marcas que perduran mucho más allá de sus vidas terrenales. Vivió una vida de desafíos, pero también de grandes triunfos de la fe, convirtiéndose en un ejemplo perenne de liderazgo espiritual y compromiso inquebrantable con la voluntad divina. Honremos y respetemos a los mensajeros que Dios continúa enviando para instruirnos en la fe, que nuestros corazones estén abiertos a la palabra de pastores, predicadores y maestros que nos transmiten las Escrituras. Por último, meditemos sobre la advertencia de Jesús: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida».
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido, vistiéndose de saco y ceniza. Mateo 11 y 21. Este severo aviso de nuestro Señor resuena a través de los tiempos, recordándonos la responsabilidad que cargamos al recibir tantas señales y palabras de salvación. En verdad, las ciudades de Corazín y Betsaida tuvieron el privilegio de presenciar de primera mano los milagros y enseñanzas de Jesús, el Mesías. Sin embargo, a pesar de tales maravillas, permanecieron indiferentes, sus corazones endurecidos, sin dar el debido valor a la gracia que se les mostró. Hermanos y hermanas, que no seamos como esas ciudades antiguas, que la palabra entregada a nosotros no encuentre un corazón de piedra, sino un corazón de carne, listo para recibir, transformarse y responder con fe genuina. Así como Jesús caminó por las calles de esas ciudades haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el mal, hoy Él sigue presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Cada culto, cada sermón, cada estudio bíblico es una oportunidad para presenciar los milagros modernos de la transformación y la renovación de la mente. No dejemos que las palabras de salvación sean meros ecos en nuestros oídos, al contrario, que sean semillas que germinan y florecen en un jardín de buenas obras y fe inquebrantable. Recibiendo y respetando a aquellos que Dios ha enviado para guiarnos. Hagámoslo con la conciencia de que cada mensaje puede ser el toque divino que transforma nuestras vidas. No seamos negligentes o indiferentes, sino fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor, sabiendo que cada palabra escuchada y cada lección aprendida nos acerca más al carácter de Cristo, que es el modelo supremo de amor y devoción al Padre. Hermanos y hermanas, prosiguiendo en esta reflexión, es esencial reconocer que la complacencia es un terreno fértil para el enfriamiento espiritual. Como bien sabemos, las ciudades de Corazín y Betsaida fueron advertidas severamente por Jesús debido a su incredulidad, a pesar de los signos divinos que presenciaron. De la misma manera, en nuestros días, muchos son llamados, pero pocos son los que verdaderamente abren sus corazones para la transformación por el poder del Evangelio. Que no seamos entonces meros espectadores de los milagros y enseñanzas de Cristo, no basta solo con oír, es necesario actuar. Cada palabra que recibimos de los mensajeros de Dios debe movernos no solo a la reflexión, sino a una acción concreta que testifique nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Recordemos que la fe sin obras está muerta, como nos enseña Santiago en su epístola. La fe verdadera es aquella que se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas, demostrando la genuina conversión de nuestro ser. Por lo tanto, amados, escuchemos la palabra que resuene en nuestros corazones y desborde en nuestras vidas. Que cada enseñanza sea un espejo donde podamos ver no solo quiénes somos, sino quiénes podemos ser en Cristo. No olvidemos que cada culto, cada sermón, cada momento de estudio bíblico es una oportunidad para crecer más cerca de nuestro Salvador y ser transformados por la renovación de nuestra mente. Así como los marineros usan las estrellas para navegar por los vastos océanos, usemos la palabra de Dios para navegar por las aguas a veces turbulentas de nuestra existencia. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la transformación que la palabra de Dios puede operar en un corazón dispuesto. Que Dios nos dé la sabiduría para entender y el coraje para vivir según su palabra. Que podamos ser como los árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Y en todo lo que hagamos, que prosperemos, no para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. No rechacemos obstinadamente la mano extendida de Dios, sino volvámonos prontamente a su llamado urgente. Que el Espíritu Santo nos conceda la humildad para aceptar la palabra de Dios, por más crítica o perturbadora que sea, y que, con el salmista en el Salmo 119, 105, proclamemos: lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino. Amén.